Gracias, José Luis. Saludo, abrazo para usted, don Álvaro. Saludo para todos. Hoy ya a esta hora se contabilizan los últimos datos sobre el resultado fatal de los atentados de ayer en Afganistán. A este momento, según informes del Departamento de Estado e informes provenientes desde Afganistán, 113 civiles muertos y 13 soldados norteamericanos. En total, hasta este momento, 126 muertes y por lo menos 180 heridos, fruto de esos dos bombazos del día de ayer. Temprano, en el gobierno de la mañana, nos hacíamos eco del primer informe de un atentado del que todavía no se daban ningún tipo de cifras. Todo estaba en evaluación hasta ese momento. Ya sí se sabía de que habían víctimas, de que había heridos, pero no se daba cifras. Luego nos hicimos eco también de un segundo informe urgente que despachaba el gobierno de Francia, donde solicitaba a todo el que estaba alrededor del aeropuerto de Kabul que se retirara urgentemente ante la inminencia de un segundo atentado. Eso ocurrió efectivamente minutos después. Y el saldo, como ya dijimos, hasta ahora, 126 muertes, entre ellos 13 soldados norteamericanos. Hay también 18 soldados norteamericanos heridos y 113 civiles, o sea, 126 muertes. Presidente Joe Biden, que es definitivamente el líder mundial más afectado por esta situación, habló al país ayer. Dice que él es responsable, que asume la responsabilidad fundamentalmente de todo lo que ha sucedido en Afganistán en las últimas horas. Esto lo reconoció ante preguntas de los periodistas sobre ese balance fatal de esos atentados. Ahí le agregó, dice que pese a asumir responsabilidades, recordó que su antecesor, Donald Trump, llegó a un acuerdo en febrero del 2020 con los talibanes para retirar a las fuerzas estadounidenses de Afganistán antes del 1 de mayo, a cambio de que los insurgentes, o sea, los talibanes, no acogieran a terroristas y no atentaran contra las tropas extranjeras. Lo que pasa es que la comunidad de inteligencia norteamericana falló ahí. Yo pienso que no midió las consecuencias del desbordamiento, la falta de seguridad en todo lo que tiene que ver el entorno del aeropuerto y la inseguridad de la propia tropa norteamericana. De esa forma, decía Biden ayer desde la Casa Blanca, él, al llegar, al asumir el mando, se encontró con que solo tenía una alternativa. Su única opción era continuar con el acuerdo que firmó Trump para sacar a los soldados de Estados Unidos de Afganistán. Y, entre otras cosas, dijo también, esto ante los cuestionamientos de los periodistas sobre si era pertinente sacrificar vidas norteamericanas por imponer democracia en otros países. Ahí él dijo, he sido de la opinión de que no se deben sacrificar vidas estadounidenses para intentar establecer un gobierno democrático en Afganistán. Ese es un país que nunca ha sido en su historia entera una nación y que está hecho, y ahí agregó, y no lo digo de manera despectiva, de un conjunto de diferentes tribus que nunca se han llevado bien, no se ponen de acuerdo. Esa fue la declaración ayer, entre otras cosas, del presidente de los Estados Unidos. 20 años de intervención aliada, pero sobre todo norteamericana, en Afganistán. Más de $1 trillón gastados en esa misión, y concluyen de la manera en que está ocurriendo ahora. Una multitud
trata desesperadamente de salir de Afganistán. Felipe hablaba de que la inteligencia falló. La inteligencia estaba al tanto de los peligros, de la posibilidad de ataques, porque incluso ya desde hace varios días, y aquí lo hemos estado reseñando en el Gobierno de la Mañana, desde hace varios días Estados Unidos venía alertando y venía solicitando a la gente en Kabul que se mantuvieran alerta, que abandonaran las inmediaciones del aeropuerto porque había la posibilidad de la ocurrencia de un atentado terrorista. Ellos lo venían diciendo desde hace... Ellos tenían la información y fíjate cómo Francia ayer también, luego del primer bombazo, lanza otro alerta y dice que hay la posibilidad de que ocurra un segundo atentado, y efectivamente así ocurrió. O sea que la inteligencia estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. Lo que pasa es que evitar eso es casi imposible. La multitud volvió a rodear después de la bomba. A este momento... Hay un anillo de gente otra vez. Momento la multitud incluso hasta ha crecido. Y el operativo de evacuación se ha intensificado. Lo que pasa es que tú tienes que definir los objetivos. Los objetivos, más que la multitud, estaban dirigidas a las tropas norteamericanas. Porque es que los terroristas se concentraron explosionaron donde había mayor nivel de concentración de tropas norteamericanas, por eso el número de muertes y por eso el número de heridos de soldados norteamericanos. Entonces se supone que ante una situación fuera de control, si lo advirtieron, tenían que haber por lo menos 3 o 4 cordones de seguridad. Han asumido la responsabilidad el ala en Afganistán del Estado Islámico, que de acuerdo con los informes son enemigos acérrimos de los talibanes. Y el propósito básico de ellos era así, como tú lo dices, atentar contra las fuerzas aliadas, sobre todo contra las fuerzas norteamericanas, pero sobre todo demostrarle a los talibanes que ellos no tenían el control del territorio de Afganistán, porque el Estado Islámico y otros grupos radicales no estuvieron de acuerdo nunca con la firma de ese denominado Acuerdo de Doha, que se firmó en febrero del 2020 en un hotel allá en Doha. Ellos dicen que los talibanes traicionaron la Sharia, la ley islámica interpretada desde el punto de vista más radical, porque se fueron a negociar a un lujoso hotel de Qatar con Occidente, sobre todo ahí con Estados Unidos. Mira, es un reguero de pólvora, es un barril de pólvora. Tú tienes ahí que en estos momentos la resistencia del gobierno afgano, o lo que queda del gobierno afgano. No queda nada. No, que claro, hay un bastión que ellos tienen el control por lo menos de 2 ciudades y se están reorganizando en esa zona. Es un frente que tienen. Dentro de las propias tribus, la Pastún, que son las que tienen que son mayoritarias, hay una división, que es lo que señala el presidente Biden. Y tiene también individuos vinculados a Al Qaeda, que están dentro de Pakistán, que fue lo que le hicieron la resistencia conjuntamente con los talibanes a las tropas norteamericanas luego de la intervención, y tiene ahora el ISIS. El ISIS es el más peligroso de todos, porque ISIS puede estar aquí en la República Dominicana como puede estar en Estados Unidos, porque el ISIS no es más que un juramento a un dogma. Y en función de eso, ahí tienen el mayor nivel de peligro. O sea, ¿con quién va ahora a pelear Estados Unidos? ¿Cuál fue la célula del ISIS que le provocó estamos hablando, señores, uno de los daños más grandes que le han producido al ejército norteamericano en términos de terroristas? Cuando tú analizas la historia de los atentados terroristas, después del Pentágono, este ha sido el impacto más grande que ha tenido. Y ni siquiera fue en combate. Es lo que te estoy hablando, el ejército de los Estados Unidos. Porque este ataque no es solamente un ataque contra los norteamericanos. Era lo que trataba. Es un ataque para desmoralizar al ejército norteamericano. El tristemente célebre presidente Ronald Reagan, actor de cine fracasado, actor de tercera categoría, se casó con mujeres que los promovieron y después él logró meterse en un vacío de poder. Claro, buen orador, y figura elegante. Él ordenó la ocupación del Líbano, y llegó allí un contingente enorme. Y debo decirte que
no había pasado una semana cuando se produjo un atentado en la base que las tropas de ocupación habían establecido en el Líbano. Resultado, 475 muertos. De inmediato, el bravucón de Ronald Reagan ordenó la evacuación, que salieran las tropas que él mandó. Ahora, ese fue uno de los mayores atentados en la historia del ejército de Estados Unidos. Así es, don Álvaro. Acuerdo para traer la paz a Afganistán, así se llamó el documento que firmaron en Qatar en febrero del 2020, la administración de Trump, representada por el señor Pompeo, y los principales dirigentes del Talibán. Ahí Estados Unidos se comprometía a abandonar el territorio afgano, a retirar sus fuerzas y a retirar las sanciones que tenía impuestas contra los talibanes. Ahora, yo estoy hablando, colega y amigo, del Líbano. Sí. Del Líbano. Fue el primer, incluso, acto de suma violencia, ¿verdad?, acontecido en el Líbano, que las cosas ahí vinieron a descomponerse. También recordar que en My Lai, donde hubo aquel problema de Callan, el oficial que masacró toda una aldea y fue juzgado y condenado, ¿verdad? Ahí hubo un ataque de los rebeldes vietnamitas que produjo la muerte de 180 soldados. Y eso fue lo que motivó la reacción soberbia, llena de odio, del oficial Michael Callan. Yo hablo del Líbano y ahora hablo de Vietnam. Hablen ustedes de los demás. Claro, también don Álvaro, recordar, y que usted siempre hace referencia, en la ciudad de Mogadiscio, y ahí hay una película que recrea literalmente Black Hawk Down, lo que fue eso, que es el Black Hawk, el halcón negro, la caída del halcón negro, donde grupos de rebeldes que tenían el control de esa ciudad lograron derribar cuatro helicópteros, cuatro helicópteros Black Hawk. Sí. Eso era luchando contra las guerrillas de Somalia. Correcto. Somalia es otro país dividido permanentemente desde el inicio de su historia, en grupos de criminales divididos. Ahí ya había en ese momento unas milicias más organizadas, dirigidas por un general rebelde, y ellos tumbaron 4 Black Hawk, pero lo que provocó la mayor indignación en el pueblo de Estados Unidos es que agarraron a uno de los pilotos, ¿verdad?, que no había sobrevivido, pero que estaba intacto, de los pilotos del Black Hawk, y lo arrastraron por las calles de Mogadishu, que es la capital de Somalia. Definitivamente, en diferentes escenarios en la historia se ha cumplido lo que decía Biden ayer con respecto a Afganistán y los talibanes. No hay manera de poner a esa gente de acuerdo, no hay manera de establecer un régimen sobre la base de una intervención, no hay manera. Y el final es siempre lo que ha pasado ahora en Afganistán, el fracaso definitivo, más de 20 años de intervención, más de 3.000 millones de dólares invertidos, y al final los atentados de ayer, que hay que señalar que probablemente no sean los últimos durante este proceso de evacuación. Hay un temor. Sin olvidar, ¿verdad?, los daños que Japón le ocasionó a Estados Unidos. No solo Pearl Harbor, donde murieron 322 estadounidenses, incluso familias enteras que estaban mudadas allí, que era la principal base militar de Estados Unidos en el Pacífico, la base de la Marina. Y entonces hablemos cómo continuó la guerra
peleando solo Estados Unidos y Japón. Ya una Alemania rendida y Hitler suicidado y una Italia que ya estaba al lado de los aliados, etcétera. No. En el Pacífico, Japón y Estados Unidos, lo que provocó las famosas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Ahí murieron 375,000 estadounidenses. No hablemos de Europa, no hablemos de Dunkerque, la invasión del llamado Día D. No hablemos de eso, porque tendríamos que dar unos datos espeluznantes, sobre todo de la batalla por la ciudad francesa de Bastogne. En definitiva, don Álvaro, a través de la historia, tal y como usted ha relatado con todos esos acontecimientos, Estados Unidos y las fuerzas interventoras del mundo han pagado siempre el precio en vidas por tratar de imponer criterios en otros territorios. Llévatelo, Cundo.